Imagina una ciudad bañada por el sol, con un puerto vibrante donde los mercaderes comercian oro, especias y perfumes exóticos. Tiro, la joya de Fenicia, una tierra de riquezas inimaginables, donde la gente adora a Baal, el dios de las tormentas y la fertilidad. Es aquí donde nace Jezabel, la hija del poderoso rey Etbaal. Desde pequeña, Jezabel no fue como las demás princesas. Mientras otras niñas soñaban con vestidos y danzas, ella observaba a su padre con atención. Veía cómo negociaba, cómo doblegaba a sus enemigos, como el poder no se pedía, se tomaba. Su educación no se basó en poesía ni en gestos amables. Aprendió el arte de la manipulación, la estrategia política y la seducción del poder absoluto. Desde los templos de Baal, vio sacrificios, ofrendas de sangre y danzas rituales. Entendió desde joven que los dioses de Fenicia exigían devoción, y que los reyes podían exigir lo mismo de su pueblo. Pero su destino no estaba en Tiro. Su nombre se convertiría en sinónimo de ambición y crueldad en una tierra extranjera. Cuando el rey de Israel, Acab, buscó una alianza poderosa para fortalecer su reino, su mirada se posó en Fenicia. Un matrimonio con Jezabel significaba más que amor. Era la llave para asegurar riquezas y protección militar. Jezabel no era una princesa cualquiera. Ella no cruzaría la frontera solo para ser esposa de un rey. Llegaría a Israel como una tormenta, lista para moldear el reino a su antojo. El día había llegado. Jezabel cruzó la frontera de Israel, pero no como una simple princesa extranjera. No era una mujer que aceptaría un papel decorativo en la corte. Ella no había sido criada para obedecer, sino para gobernar. Desde el momento en que puso un pie en Samaria, todo comenzó a cambiar. El palacio de Israel estaba construido en piedra, imponente y austero, con la huella de reyes pasados que gobernaron bajo la ley de Dios. Pero para Jezabel era demasiado simple. Ella traía consigo el esplendor de Fenicia, sus tradiciones, su poder y su religión. Acab, el rey de Israel, quedó rendido ante ella, no solo por su belleza, sino por su carácter dominante. Era astuta, segura, determinada, no hablaba con súplicas, daba órdenes, y Acab obedecía. Jezabel no tardó en darse cuenta de algo. El pueblo de Israel tenía una fe dividida. Algunos aún adoraban al Dios de sus antepasados, pero otros se inclinaban ante los ídolos de los pueblos vecinos. Ella vio esto como una oportunidad. No intentó imponer su cultura poco a poco. Lo hizo con fuerza. Ordenó la construcción de templos para Baal y Asera en el corazón del reino. Altares, rituales y festivales empezaron a reemplazar la adoración a Dios. Las calles de Samaria se llenaron con el humo de los sacrificios paganos. Los sacerdotes de Israel, que predicaban la ley de Dios, fueron silenciados. Algunos huyeron, otros fueron asesinados. El pueblo observaba en silencio, temeroso. Pero Jezabel no se conformó solo con traer sus dioses. Quería borrar por completo la fe en el Dios de Israel. Acab, débil ante su influencia, no la detuvo. Más bien, la respaldó en cada decisión. Israel había sido un reino elegido por Dios, pero bajo Jezabel, se convirtió en un reino entregado a la idolatría y la corrupción. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo esto? ¿Acaso nadie se atrevería a desafiar a Jezabel? Lo que Jezabel no imaginaba, es que alguien estaba a punto de enfrentarse a ella. Y ese hombre sería el profeta Elías. ¿Quieres ver cómo Elías desafió el poder de Jezabel y provocó el enfrentamiento más épico de la historia de Israel? Elías, el profeta del Dios de Israel, irrumpió en el palacio con una declaración que haría temblar a la reina. Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El impacto fue inmediato. Israel dependía de la lluvia para sobrevivir. Los campos, el ganado, los cultivos, todo estaba en juego. Elías no solo desafió a Acab, desafió directamente a Baal, el dios de las tormentas y la fertilidad. Si Baal era tan poderoso, ¿por qué no podía traer lluvia? El desafío no era solo político, era espiritual. Cuando Jezabel escuchó la profecía, su furia fue incontrolable. No podía permitir que un solo hombre pusiera en duda la autoridad de Baal. Ordenó la caza de Elías. Los soldados salieron a buscarlo, pero el profeta había desaparecido. Dios lo había llevado al desierto, donde sería fortalecido para lo que vendría después. Mientras tanto, la sequía comenzó. Día tras día, el cielo permaneció seco. Las cosechas se marchitaban. El ganado moría. Los ríos se convertían en polvo. El pueblo comenzó a cuestionar a Jezabel. Si Baal era tan poderoso, ¿por qué no hacía nada? Pero Jezabel no podía
podía permitir que la gente dudara. Ordenó más sacrificios, más rituales, más sangre. Pero la lluvia no llegó. Elías había desaparecido, pero su profecía se hacía más real con cada día que pasaba. Y cuando el pueblo estaba al borde del colapso, Elías volvió con un desafío que cambiaría la historia. El Monte Carmelo sería el escenario del enfrentamiento más épico jamás visto. Baal contra Dios. 450 profetas contra un solo hombre. Fuego contra fuego. Elías estaba listo. Jezabel estaba lista. Israel entero estaba a punto de presenciar un evento que nadie olvidaría. Hoy veremos quién es el Dios verdadero. El enfrentamiento era claro. 2 altares, 2 sacrificios, pero solo un Dios respondería con fuego. El rey Acab, sin opciones, accedió. Mandó reunir a toda la nación en la cima del Monte Carmelo. La multitud murmuraba, expectante. Los profetas de Baal llegaron con confianza. Sabían que tenían los números de su lado, 450 contra 1. Pero Elías no temía estar solo, porque sabía que no estaba solo. El profeta miró al pueblo y lanzó una pregunta que cortó como una espada. ¿Hasta cuándo van a seguir dudando? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es Dios, síganlo a él. El desafío estaba en marcha. Los profetas de Baal fueron los primeros en actuar. Levantaron su altar, colocaron el sacrificio y comenzaron a invocar a su Dios. Desde la mañana hasta el mediodía gritaron, danzaron, cantaron. Nada pasó. Entonces empezaron a desesperarse. Sacaron cuchillos y comenzaron a cortarse, derramando su propia sangre para despertar a su Dios. Aún así, silencio. Elías los miró y con una sonrisa irónica dijo, griten más fuerte. Tal vez su Dios esté dormido o demasiado ocupado para responderles. El pueblo miraba en completo asombro. Los profetas de Baal siguieron gritando, siguieron sangrando, pero el cielo permaneció en silencio. Nada. Elías esperó, y cuando el sol comenzó a descender, era su turno. Con calma, reconstruyó el altar del Señor. Hizo algo inesperado. Ordenó que llenaran 4 cántaros de agua y los derramaran sobre el sacrificio. 3 veces. El altar quedó completamente empapado. Y entonces, Elías levantó su rostro y oró. Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que hoy todo Israel sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y en ese instante, el fuego descendió del cielo. Las llamas consumieron el sacrificio, el altar, la madera, las piedras, incluso el agua. Una explosión de luz iluminó el Monte Carmelo. El pueblo cayó rostro en tierra y gritó, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Los profetas de Baal quedaron en shock. Todo lo que habían creído, todo lo que defendían, había sido destruido en segundos. Jezabel había llevado a Israel a la idolatría, pero en un solo día, Dios había probado quién era el verdadero rey. Pero si creían que Jezabel iba a aceptar la derrota, estaban muy equivocados. Cuando Jezabel escuchó lo que había pasado en el Monte Carmelo, su furia fue indescriptible. Manden un mensaje a Elías, que los dioses me castiguen si mañana a esta hora él sigue con vida. La persecución contra Elías comenzaba, y esta vez, Jezabel no iba a descansar hasta verlo muerto. Elías huyó de inmediato. Sabía que Jezabel no lanzaba amenazas en vano y que su furia no se aplacaría hasta verlo muerto. Dejó atrás las tierras de Israel y corrió sin descanso hasta el desierto, donde finalmente, agotado, cayó bajo la sombra de un arbusto seco. El miedo y el agotamiento pesaban sobre sus hombros, pero algo más lo atormentaba, la sensación de que su lucha había sido en vano. En su desesperación, clamó, «Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados». Cerró los ojos, convencido de que su misión había terminado. Pero Dios no había terminado con él. En su debilidad, un ángel apareció y le tocó el hombro. «Levántate y come». Ante él, había pan recién horneado y agua fresca. Comió, bebió y volvió a dormirse. Una vez más, el ángel lo despertó. «Levántate y come, porque el largo camino te espera». Con nuevas fuerzas, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el mismo lugar donde Dios había hablado a Moisés siglos atrás. Se refugió en una cueva y esperó. Entonces, una voz le preguntó, «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió con el dolor que llevaba dentro, «He servido con celo al Señor, pero los israelitas han roto tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora buscan matarme». Dios no respondió con reproches, sino con una demostración inesperada de su poder. «Sal y ponte en la montaña delante del Señor». Primero vino un viento poderoso, tan fuerte que partió
partía las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego un terremoto sacudió la tierra, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después vino un fuego que consumió la montaña, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, llegó un susurro apacible, y allí, en ese silencio, estaba Dios. Elías cubrió su rostro con su manto y salió a escuchar. La voz le habló de nuevo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y una vez más, el profeta expuso su angustia, pero Dios no lo reprendió. En cambio, le dio una misión renovada. Regresa por el mismo camino. Ve y unge a nuevos reyes que traerán justicia sobre Israel y elige a Eliseo como tu sucesor. No estás solo. Aún quedan 7000 en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal. Con esas palabras, Elías entendió que su lucha no había sido inútil. Dios seguía obrando, incluso cuando él no podía verlo. Con un nuevo propósito, dejó el monte Horeb y se preparó para la última etapa de su misión. Los días de Jezabel en el poder estaban contados, aunque ella aún no lo sabía. Mientras su influencia se mantenía firme en Samaria, lejos de allí, Dios ya había elegido al hombre que ejecutaría su juicio contra la casa de Acab. Su nombre era Jehú, un comandante militar conocido por su ferocidad en la batalla y su lealtad inquebrantable a la causa de Israel. La orden llegó de manera inesperada. El profeta Eliseo, sucesor de Elías, envió a un mensajero para ungirlo en secreto como el próximo rey de Israel. En una reunión con sus oficiales, Jehú escuchó las palabras que cambiarían su destino. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te he ungido como rey sobre mi pueblo. Tu misión será exterminar la casa de Acab y acabar con la idolatría de Jezabel. Jehú no dudó, sabía que su tiempo había llegado. Se levantó con determinación y sus hombres, al escuchar la noticia, lo proclamaron rey en ese mismo momento. Pero su reinado no empezaría con ceremonias ni celebraciones. Su primer acto como rey sería un golpe de estado. Sin perder tiempo, montó en su carro y cabalgó a toda velocidad hacia Jezreel, la ciudad donde Jezabel aún reinaba con aparente seguridad. Nadie en el palacio sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. Jehú avanzaba con una furia imparable, su caravana levantando nubes de polvo mientras sus soldados marchaban tras él. Desde las torres de vigilancia, los centinelas vieron la aproximación de un ejército y enviaron mensajeros para averiguar su propósito. Pero cada emisario que salía con una pregunta recibía la misma respuesta: ¿tienes paz, Jehú? Y su respuesta era siempre la misma: ¿cómo puede haber paz mientras la maldad de Jezabel aún reina? Con cada mensajero que se unía a su marcha en lugar de regresar, la incertidumbre crecía dentro de las murallas del palacio. El destino de Jezabel estaba sellado, aunque ella aún no lo supiera. La calma dentro del palacio de Jezabel se rompió cuando los guardias anunciaron la llegada de Jehú a las puertas de la ciudad. El aire estaba cargado de tensión. Desde su balcón en la torre más alta, la reina observó cómo el polvo se levantaba tras el avance del comandante. Su instinto le decía que algo andaba mal, pero su orgullo no le permitía mostrar temor. En lugar de huir o preparar una defensa, hizo algo inesperado. Con calma, se arregló el cabello, se maquilló los ojos con col y se vistió con sus mejores ropas. No se presentaría ante su enemigo como una fugitiva, sino como una reina. Jehú entró en la ciudad sin oposición. Los soldados que aún le eran leales se mantuvieron en sus puestos, pero sus corazones vacilaban. La influencia de Jezabel se desmoronaba y todos sabían que su dominio sobre Israel estaba al borde del colapso. Mientras Jehú avanzaba, Jezabel salió al balcón, con su característica arrogancia, le lanzó una frase llena de veneno: ¿es que vienes en paz, Zimri, asesino de tu señor? Su referencia a Zimri, un antiguo comandante que había usurpado el trono solo para morir días después, era un intento de menospreciar a Jehú, insinuando que su rebelión no duraría. Pero Jehú no perdió el tiempo en discusiones. En lugar de responderle, levantó la vista y dirigió su atención a los eunucos y sirvientes que estaban junto a la reina. Con una voz imponente, dio una orden simple y definitiva: tírenla desde ahí. Hubo un breve momento de duda, pero los hombres que antes la habían servido entendieron que su reinado había terminado. Sin pensarlo más, la tomaron y la lanzaron desde lo alto del palacio. Su cuerpo golpeó el suelo con un impacto seco, y la sangre salpicó las paredes y los caballos de Jehú. La mujer que había manipulado reyes, perseguido profetas y sembrado el terror en Israel, había caído en un instante. Jehú no le prestó más atención. Entró en el palacio y tomó su lugar como rey. Solo después, mientras comía, recordó que Jezabel aún no había sido enterrada. Dio la orden para que le dieran sepultura, pero cuando los soldados
salieron a buscar su cuerpo, encontraron una escena escalofriante. Lo único que quedaba de la temida reina eran su calavera, sus manos y sus pies. Los perros habían devorado el resto, tal como lo había profetizado Elías años atrás. Así terminó la historia de Jezabel, no con la gloria de una reina, sino con el olvido de aquellos que desafían la justicia divina. Con la muerte de Jezabel, el reinado de terror que había impuesto sobre Israel llegó a su fin, pero las consecuencias de su legado no se disiparon de inmediato. Jehú, con la sangre aún fresca en su memoria, no se detuvo solo en la caída de la reina. Sabía que la influencia de Jezabel se extendía mucho más allá de su persona, y para erradicar por completo la idolatría que había instaurado, se dispuso a cumplir con su misión hasta el final. Sin perder tiempo, se dirigió al templo de Baal, donde aún se reunían sus sacerdotes y seguidores. Convocó a todos los adoradores de Baal con una astuta estrategia, haciéndoles creer que planeaba honrar al dios que Jezabel había introducido en Israel. Engañados por sus palabras, acudieron en masa al templo. Pero cuando todos estuvieron dentro, Jehú ordenó cerrar las puertas y no dejar escapar a nadie. Con una señal, sus hombres ejecutaron a cada uno de los sacerdotes y destruyeron el templo, reduciéndolo a escombros. Con ese golpe final, la idolatría que Jezabel había sembrado fue arrancada de raíz. A pesar de la brutalidad de su método, Jehú cumplió con el juicio que Dios había decretado sobre la casa de Acab. Con la reina caída, su dinastía fue exterminada, y el reino de Israel entró en una nueva etapa. Sin embargo,